Hola, nos encontramos de nuevo en este bloque de la historia tan interesante de Am Israel y el lekaj, el musar que podemos aprender de todas estas historias. Habíamos dicho que Boré Olam, HaKadosh Baruj Hu, va preparando el camino para todo el pueblo de Israel, para todo el mundo, pero para todo el pueblo de Israel, donde se van dirigiendo de generación en generación. Como dijimos y repetimos, trae Hasonish, Binu, Shenot, Dor Vador. Tenemos la obligación de entender cuáles fueron las generaciones y las historias de las generaciones. Ya la vieja Beagedja, de Keneja Beombrulaj. Pregúntale a tu padre, a tu anciano, a tu jajam, y él te va a explicar cuál es la historia de nuestro pueblo. Vamos a hablar de un hecho, de una historia muy interesante, y es algo que atrae a la gente, porque es algo que poca gente lo sabe, aunque parezca insólito. Vamos a hablar hoy de los piratas judíos del Caribe. Hay una película, Los Piratas del Caribe, que mucha gente vio. Hay un juego en Disney que se llama Los Piratas del Caribe. Pero vamos a ver ahora quiénes eran los piratas del Caribe. Los piratas judíos del Caribe sí existieron y realmente no fueron pocos. De hecho, por la mañana se ponían el tefilín y por la tarde atracaban tesoros de las naves españolas. Pero ¿cuál era su intención? Estos valientes y estoicos judíos sefaradim de la época de la Inquisición, que convirtieron el dolor de la expulsión de España en su venganza. Sabemos que los españoles, en el decreto de expulsión, les prohibieron a los judíos llevarse dinero. No se podían llevar bienes, no se podían llevar dinero. Lo único que les permitieron llevarse eran los inmuebles. O sea, los bienes muebles. Lo que se podían llevar solamente era su cama, su armario, su closet. Era lo único que se podía llevar de España. Dinero no había manera. ¿Qué se van a llevar? ¿Cómo hay manera de una persona transportar un mueble, y más en las condiciones que estaban? Era imposible. Eso era lo único que podían llevar. Muchos judíos hasta se habían tragado monedas, y después en otros lugares, en Marruecos, en diferentes lugares, hasta los agarraron y les abrían el cuerpo para sacarle las monedas y así los mataban. O sea, era algo impresionante. Pero había una venganza que quedó pendiente. Cuando habíamos hablado en las clases anteriores, cuando Colón trae a América muchos judíos, entonces él, después muchos se quedaron y así fueron viniendo. Y no solamente Colón, sino Hernán Cortés también, en su tripulación eran muchísimos judíos. Es más, un dato muy interesante, el que descubrió el Distrito Federal era uno de los marineros que venía con Hernán Cortés. Él subió una vez al Popocatépetl y ahí vio un valle impresionante, que era el Valle de México, y después fue a contarle a Hernán Cortés, ¿sí? Y así después a él lo mataron por judaizante, a ese mismo que había descubierto. Como dijimos, entonces, muchos de los que venían en los navegantes, en los conquistadores, eran judíos conversos que se habían convertido para poder acceder a las carabelas, si no podían tener acceso con los navegantes, con Colón, con Hernán Cortés. Cuando llegan incluso a México, también empiezan a conquistar tierras. En Monterrey, vamos a ver, todos los conquistadores, los 3 conquistadores de Monterrey fueron conversos. Está el Luis de la Cueva, está también Ernesto del Canto. Vamos a ver que todos habían traído a sus familias para poder empezar a poblar esos países, esos lugares, esas ciudades. Hasta hoy en día Monterrey, la comida principal, vamos a ver ahí, es el cabrito. Vamos a ver ahí, en cualquier lugar en Monterrey van a ver el cabrito. Es el cabrito que teníamos los judíos cuando en Pesaj se utilizaba y se comía el cabrito. Bueno, pero así muchas veces, en muchas ocasiones, vamos a ver que los que iban poblando las tierras eran conversos, judíos que pensaban que saliendo de España iban a poder profesar acá la religión judía, que hasta que después vino Carlos V y también puso la Inquisición en México.
Pero bueno, vamos a ver qué pasó con estos famosos piratas del Caribe. Uno de los más famosos fue se llamaba David Abravanel, conocido como Capitán David. Él era descendiente del rabino, el don Isaac Abravanel, un rabino muy importante en la historia de Am Israel. Vamos a ver que él observaba desde la lejanía cuando una nave española se aproximaba, porque las naves españolas eran las que se llevaban el oro y la plata y las impresionantes, las especies, todo lo que era de América se lo llevaban a España. Entonces él tenía su barco, se llamaba de Jerusalén, así era el barco de este famoso pirata David Abravanel, Capitán David. Hay unas bitácoras que se conservan hasta hoy en día en el Museo Marino de Chile, donde están esas, como dijimos, esas bitácoras del Capitán David Abravanel. Y en las bitácoras de viaje figura lo siguiente, por ejemplo, que el día sábado, Shabbat, no circulaban las naves de los piratas. O sea, de este pirata, el día sábado, estaban descansando las naves. Otra de las cosas era que en su servicio de comida se servía kosher, no se servía carne que no estaba bien hecha la shejitá, puro verdura, frutas o cosas kosher, era su comida, su ración que se le daba a los piratas. Así se conserva hasta hoy en día, como dijimos, están escritas esas bitácoras, incluso hasta hay partes que están escritas en hebreo. Se escuchaba de repente a los marineros cantar lo mismo como Abraham Avinu o como al abordaje mis valientes. La misión era vaciar a los españoles de los tesoros que les habían robado a los judíos, a sus abuelos en los tiempos pasados. Todo lo que le habían los españoles robado a los judíos cuando se tuvieron que ir de España, entonces ellos trataban de un poco vengarse de lo que les habían robado. Y así pasó en Egipto también. Cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Kadosh Baruj Hu le dijo que antes de irse de Egipto tenían que vaciar Misraim por todo lo que habían trabajado, que a Israel se les permitió entrar y saquear las casas de los egipcios por todo lo que lo habían esclavizado. Y algo parecido pasó aquí con los piratas del Caribe. Vamos a ver que el Capitán David no fue el único pirata judío en la historia. Hubo otros piratas durante los siglos XVI y XVII. Toda nave de la Armada Española era atacada por los piratas o corsarios judíos. ¿Qué son piratas y qué son corsarios? Piratas, vamos a empezar por corsarios. Corsarios eran los que eran contratados por el pueblo enemigo al español. O sea, Holanda o Inglaterra, que eran protestantes, entonces eran enemigos del pueblo católico español. Entonces ellos mismos a veces contrataban a los piratas para que ataquen a los barcos, las naves cargadas de oro. Y luego se repartían el botín. Esos eran corsarios. Piratas eran los que actuaban por sola conveniencia, eran por sí solos. Estos eran los piratas. Entonces, ellos querían vengarse de lo que les habían hecho y los que habían expulsado de España y los que habían pasado por la hoguera. Y por lo tanto, ellos asolaron prácticamente también todas las costas de México y del Caribe y habían sembrado terror entre los navegantes españoles, ¿sí? Y aparte, como dijimos, de mostrarse orgullosos de su origen e identidad. Vamos a empezar un poco a hablar, aparte del Capitán David Abravanel, de otros famosos piratas. Empecemos entonces por el corsario Sinan Reis. ¿Quién era este Sinan Reis? Él era nacido en Esmirna, en Turquía. Él alcanzó el rango de capitán Pachá. Era un almirante de la flota turca. Él se había aliado con el famoso corsario Barbarroja, el famoso pirata Barbarroja. Este Sinan Reis era aliado con él entre 1550 y 1553. Él se había convertido en el segundo de mando de Barbarroja. Otro de los famosos piratas era un judío llamado Samuel Palachi. Él había nacido en Fez, en Marruecos, a mediados del siglo XVI. Este Samuel Palachi había vivido en España como embajador. Como embajador podía profesar abiertamente el judaísmo. Pero luego tuvo un altercado en su país natal con el sultán de Marruecos
y a través de su gran amistad con el sultán, entonces él tenía una gran amistad con el príncipe de Nassau, el príncipe Mauricio de Nassau, y este le permitió dedicarse durante varios años a las actividades de corsarias para atacar a los españoles. Vamos a ver ya en el siglo XVI, aparece registrado uno de los piratas sefaradíes, que además en varias ocasiones él había actuado como corsario. Este famoso pirata sefaradí se llamaba Simón Fernández. Él había logrado escapar de la Inquisición, estaba detenido en la Inquisición por judío, y luego él se pudo escapar y se alió con uno de los piratas más famosos, un pirata galés, se llamaba John Callis. Este Fernández con John Callis, pirata inglés. Entonces llegó a convertirse en el piloto de él, digamos, el que manejaba, y junto con otro de los famosos piratas, más famosos casi piratas, Sir Walter Raleigh. Este Simón Fernández, junto con Sir Walter Raleigh, eran los que atacaban a los españoles para quitarle el oro y todo lo que traían de España, de todo lo que llevaban a España, trayéndose de México. Había otro famoso también, se llamaba Jacob Curiel. Había nacido en una familia judía convertida al cristianismo, obvio bajo la presión inquisitorial. Cuando él era un niño, sus papás se habían convertido. Jacob Curiel incluso había sido capturado por la Inquisición. A él lo capturó la Inquisición y estuvo detenido. Más tarde fue liberado por sus propios amigos marranos, que se pudo escapar. Y así, animado por un deseo de venganza, se dedicó a la piratería, llegando a poseer 3 barcos, o sea, los 3 barcos piratas que él poseía, y todos con nombres judíos. Jacob Curiel luego abandonó esta actividad y se fue a la ciudad de Sfat en Israel, se hizo alumno del Arizal, se convirtió a estudiar Kabbalah, siendo alumno del Arizal, y hoy en día está enterrado muy cerca de él, Rabbi Jacob Curiel, que era uno de los también piratas, que luego hizo Teshuvá, se arrepintió de lo que había hecho y se volvió al camino de la Torá. Como dijimos, está enterrado muy cerquita del Arizal. Había otro famoso también, se llamaba Subatul Deul. Este era compañero de David Abravanel, habíamos hablado, el capitán David. En uno de sus viajes se encontró con un pirata famoso que se llamaba Henry Drac, el pirata de Henry Drac. Él se había encontrado con él y con su hijo y Francis Drac. Entonces ahí empezaron a trabajar juntos y formaron en la historia de la piratería una alianza anti-española. Se juntaron en la isla Tortuga y ahí hicieron una alianza anti-española que se llamó Black Flag Fraternity, la fraternidad de la bandera negra, y así iban con su bandera negra de los piratas, como podemos ver acá en las fotos que vamos a ver también acá y más adelante. Tenían uno de sus barcos, se llamaba el Profeta Samuel, decía el barco pirata Profeta Samuel, otro se llamaba la Reina Esther, y había un tercer barco de nombre el Escudo de Abraham, Maguen Abraham. Uno de los piratas más notables del siglo XVII fue el judeo portugués Moisés Cohen Enríquez. ¿Quién era este Moisés Cohen Enríquez? Era un corsario al servicio del reino de Holanda, que junto había un almirante muy famoso, se llamaba Piet Hein. Él atacó en 1626 a 2 barcos españoles. Fue algo muy famoso. Fue un ataque en la bahía de Matanzas, cerca de Cuba. Lograron apropiarse en ese ataque de oro macizo y plata. Si vamos a ver, fue en la bahía de Matanzas, en Cuba. Este hecho conocido como de los saqueos más importantes en la historia de todos los piratas. El valor estimado de ese saqueo al día de hoy se calcula en $1.000 millones. Imagínense lo que le sacaron a los españoles en venganza de lo que les habían hecho a sus abuelitos, a sus ascendientes, a sus antepasados. Nunca pudo ser capturado. ¿Qué hizo con ese dinero Moisés Cohen Enríquez? Fue y compró una isla en Brasil, que en ese momento los portugueses habían perdido la guerra con Holanda y Holanda dominó el norte de Brasil. Se hicieron del norte de Brasil
Entonces él pudo comprar una isla cerca de ahí, famosa isla, se llama la isla de Fernando de Noronha, y esa isla la compró para que todos los judíos marranos que seguían en España puedan venirse. Hagan de cuenta, vamos a hacer de cuenta que como el Estado de Israel o Jerusalén, él fue lo que compró esa isla con el dinero que habían obtenido de los saqueos para que el pueblo de Israel se pueda escapar de España, los marranos, y venirse a vivir a esa isla. Pero luego más adelante se sublevaron los portugueses y otra vez volvieron a dominar a los holandeses. Entonces los judíos que estaban ahí, que se dedicaban a la caña de azúcar o se dedicaban a las especias, tuvieron que irse y ahí fueron poblando todas las islas del Caribe. Cuando tuvieron que irse de España, se fueron a Jamaica y a varias islas, que hasta Barbados, que hasta ahí, hasta hoy en día, vamos a ver que hay sinagogas, Betagneziot ahí. Como dijimos, Moisés Cohen Enríquez había establecido su propia isla en Brasil, junto con otros judíos. Nunca pudo ser capturado y él se convirtió en asesor financiero del más famoso pirata de todos los tiempos, Henry Morgan. Moisés Cohen Enrique trabajaba con Henry Morgan, el pirata, el famoso pirata que iba con la pata de palo. Él era su asesor financiero. Por último, vamos a hablar de unos piratas que ellos estaban por la zona de México, por la zona de Cancún, por la zona del Caribe. Se llamaban, fueron muy famosos también, Jean y Pierre Lafitte. Incluso hicieron vemos acá, en una de las fotos pintadas en su época, de Pierre Lafitte. Eran dos famosos piratas también, que lucharon contra los españoles en México, vengando como sus también antecesores todas las persecuciones de la Inquisición. En su diario personal de Pierre Lafitte, que se conserva hasta hoy en día en el museo en Virginia, Jean Lafitte describe lo siguiente. Él describe ahí su infancia en la casa de su abuela. Su abuela se llamaba Sara Madrimal. Además de los relatos de algunas familias judías que escapaban también de la Inquisición, y él ahí relata también que se había casado con una judía de Dinamarca, Cresta Levin. Su hermano Pierre falleció en 1821 cerca de Tzilam de Bravo, en Yucatán, México. Es difícil de saber con seguridad qué cantidad de piratas y corsarios judíos existieron, dado que no todos exhibían abiertamente su judaísmo, muchos lo ocultaban. Sin embargo, veamos algo interesante y veamos esta foto, o estas fotos. Los viejos cementerios judíos en las islas del Caribe se encuentran prácticamente sembrados con las tumbas con escrituras hebreas, junto con los símbolos de piratería. Vamos a ver acá, miremos estas tumbas. Tenemos la tumba, cómo está escrito en hebreo, el año que falleció, luego vemos escrito también en español. Y luego veamos abajo que están las calaveras, vemos unas calaveras y unos huesos cruzados. Veamos estas otras fotos. Como podemos ver, todas estas tumbas están hasta hoy en día en las islas de Barbados, en Jamaica, en Bridgeton, en Curazao, que también, vamos a ver, están llenos de tumbas de piratas judíos que participaban en la revuelta contra los españoles. Incluso vemos ahí, vemos una tumba del pirata llamado Jacob Mashach y su esposa Débora, en cuyas lápidas se exhibe el Maguen David, junto con otras calaveras y letras hebreas. Incluso hay en una de las tumbas que hay en Curazao, está escrito la lápida y dice de la siguiente manera, en hebreo, Asher Ohogá Batorá Yomam Balayla, que que estudió la Torá día y noche, un pirata que estudió la Torá día y noche. Así era algo inconcebible, solamente lo hacían en afán de venganza. ¿Por qué? Porque tenían que vengar lo que ellos les habían quitado, todo el dinero y toda la vida que les habían quitado en España. Este tipo de tumbas, como las vemos acá, también las podemos encontrar en Jamaica y en otras islas del Caribe. Vamos a ver acá un poco de las fotos, algo insólito, cómo está lleno de este tipo de tumbas en el Caribe, prácticamente en todas las islas del Caribe. Y así vemos muchos otros, no sabemos cuántos piratas verdaderamente hubieron,
porque como dijimos, muchos ocultaban su judaísmo. ¿Sí? La pregunta es, y con esto vamos a finalizar, la pregunta es, ¿cómo podemos catalogar a estos piratas? ¿Quiénes fueron realmente? ¿Podemos decir que son justicieros? ¿O podemos decir que son vengadores? ¿O vamos a decir que son unos exiliados rebeldes? ¿O podemos decir que son unos delincuentes simplemente? O sea, ¿qué nombre les tendríamos que poner a estos judíos, estos Yehudim piratas? O puede ser que son unos marginados sociales. O puede ser que simplemente son combatientes contra la Inquisición, luchadores sociales, Robin Hood de la época. O puede ser que son unos héroes o unos mercenarios a sueldo. O puede ser que son inventos fantasiosos. ¿Qué le podemos decir a estos piratas? ¿Cómo los podemos llamar? Como dijimos, en la misma Torá nos explica cuando el pueblo de Israel tenía que salir de Egipto, Boreolam, Dios les dijo que vayan y que se lleven el oro y de todo lo que le debían por trabajar 210 años como esclavos. Y a Israel salieron ricos de Egipto por todo lo que los egipcios les habían robado. Ellos quisieron imitar a esos egipcios, hicieron lo mismo, le robaron a los españoles todo lo que podían, de todo lo que ellos también robaban, porque los españoles venían a América a llevarse el oro y a llevarse todo, de las ruinas de Taxco, de todos los lugares donde se llevaban el oro, la plata, las especias, en cantidades inmensas. Y ellos los esperaban en las islas del Caribe y ahí los atacaban. Como podemos ver, hablamos de muchos. Veamos algo, como dijimos, insólito, algo que prácticamente la gente no sabe, pero todo esto van los caminos que Akadosh Baruj Hu nos va guiando para poder seguir la existencia de Am Israel. Nos vemos, si Dios quiere, en el próximo bloque, en la próxima clase. Hasta pronto.